cuando le traen al paralítico y que le dicen tus pecados son perdonados. En el verso 10, ¿qué dice? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, ¿qué tiene? Potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, y bueno, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene ¿qué? Potestad. Potestad es autoridad. Entonces Marcos viene mencionando varias veces que veían a Jesús con esta autoridad. Entonces los escribas están diciendo, bueno, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad enseñas y hablas de esta manera? ¿Con qué autoridad mandas a los espíritus inmundos y te obedecen? A unos discípulos, ¿se acuerdan? ¿Con quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién le dio esa autoridad? Ajá. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué le preguntaron esto? Si Jesús decía, bueno, la autoridad que yo tengo es del cielo, ¿qué le iban a decir? Es una blasfemia. Tú eres hombre, ¿cómo dices que Dios te dio esa autoridad para hacer esas cosas? Y tendrían un motivo para encerrarlo, o matarlo, apedrearlo. Pero si decía, bueno, me lo dio un hombre, o me lo dio el emperador romano, o alguien, ¿qué pasaría con el pueblo? Perdería esa admiración, ese respeto del pueblo, y ya no tendría, ya no lo seguirían. Entonces, los líderes religiosos venían muy astutos, ¿no? Pero ¿con qué se encontraron? Así con pared, ¿no? Con pared. ¿Por qué? Porque Jesús les cambia entonces la pregunta. En el verso 29, Jesús respondiendo le dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Si ustedes me responden esta pregunta que yo les voy a hacer, entonces yo también les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ellos mismos en el verso 31 y el verso 32, ¿qué dicen? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos que el bautismo de Juan era del cielo, dirán, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Y en el verso 32, Nueva Traducción Viviente dice, pero no podemos decir que era de los hombres. ¿Qué están diciendo ellos cuando dicen no podemos decir que era de los hombres? Si usted dice, le están diciendo, ¿era del cielo o de los hombres? Y entonces ellos dicen, no podemos decir que era de los hombres. ¿Qué están diciendo? Que era del cielo. Entonces se encuentran ahora en un problema ellos, ¿no? Si decimos esto, ¿por qué no le creíste? Y si decimos lo otro, dice, hasta el pueblo nos puede matar, nos puede apedrear, porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Entonces, ellos mismos sabían que Juan era un verdadero profeta. De hecho, después de Malaquías, ¿se acuerdan que hubieron 400 años de silencio? No se había levantado otro profeta después de 400 años. Y se levanta Juan. Eso era una señal de que el Mesías estaba por venir. Entonces, si ellos no sabían que Juan era un verdadero profeta, ¿Juan qué decía de sí mismo? Cuando le dijeron, ¿quién eres tú? ¿Eres el Mesías? Y él dijo, no soy el Cristo. ¿Qué soy? Una voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Soy uno que viene preparando el camino y viene uno tras de mí, que es más poderoso que yo. Entonces, si ellos sabían que Juan era un verdadero profeta, y Juan estaba diciendo, yo no soy el Cristo, pero Juan estaba anunciando la venida del Cristo, y mismo Juan había declarado que Jesús era el Cristo, entonces se encontraban en un grave problema. ¿Sí?
porque al reconocer que Juan era un verdadero profeta, reconocían que Jesús era el Mesías. Entonces, ¿qué responden? ¿Qué responden? No sabemos. Lo único que puedo decir es no sabemos. Se hicieron los oficios. Pero recuerda usted, y si quiere vaya ya a Juan 3. ¿Qué historia aparece en Juan capítulo 3? ¿Recuerda usted? La historia de Jesús y Nicodemo. Jesús era Nicodemo era un fariseo y viene a Jesús de noche, y en el verso 2 del capítulo 3 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿no? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esta señal que tú haces si no está Dios con él. Era un fariseo. Y cuando dice, sabemos que has venido de Dios, ¿qué está diciendo? Está diciendo, todos los fariseos, todos los sacerdotes, sabemos que has venido de Dios. Porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Entonces, según Nicodemo, ¿sabían de quién había venido? ¿Sabían? Sí. Pero vienen a preguntarle para que tuvieran un pretexto para poder matarlo. Entonces, ahí en Marcos, donde estamos, capítulo 11, verso 33, ellos dicen, no sabemos. Evaden la respuesta. Jesús les había dicho, yo les voy a dar la respuesta si ustedes me contestan esta pregunta, ¿no? Pero como no la respondieron, Jesús no les dice, como ellos, no sé. Ellos dijeron, no sabemos. Entonces Jesús le dice, pues entonces yo tampoco sé. No, él no les dijo eso, ¿verdad? Él dijo, entonces yo no les digo. Yo sí sé de quién vengo, pero no les digo porque ustedes no quieren decir, aunque ya lo saben. Aunque lo saben. No les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Pero la respuesta viene en el capítulo 12. Vamos a ir al capítulo 12. ¿Qué hizo Jesús? Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles a otros siervos, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, también a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Entonces, Jesús les está respondiendo con esta parábola. ¿Quién te dio la autoridad? ¿Quién te dio la autoridad? Hoy estamos hablando de la autoridad de Jesús. ¿Quién le dio la autoridad? ¿Con qué autoridad hace esas cosas? Entonces, primero, cuando comienza a decirles en el verso 1, un hombre plantó una viña, ¿qué está diciendo? Dios es el Señor, o sea, Él es este hombre que plantó la viña. Si Él plantó una viña, ¿quién es el dueño? Él, ¿no? Él. Entonces vean, ¿qué hizo este Señor? O sea, ¿qué hizo Dios? Plantó la viña. Está diciendo, Dios es el dueño. Después, ¿qué hizo Dios? La cercó de vallado, cavó un lagar, y etc. ¿Qué está diciendo? ¿Quién trabajó en esa viña? ¿Los labradores? No. El dueño, el Señor,
trabajó para plantar la viña, para cercarla, para hacer un lagar, o sea, construir un lagar donde pisan las uvas, para hacer el vino. Edificó una torre para que desde la torre pudieran cuidar esa viña. Le puso una barda alrededor. ¿Quién hizo esto? ¿Los labradores? No, el Señor. O sea, Él les entregó ya la viña, ya plantada, con vallado, con el lagar, con la torre, todo. Ellos en realidad no trabajaron. Y es lo que Dios hizo, ¿no? Es lo que Dios hizo. Recordemos que está hablando de esa higuera estéril, vimos, que no da fruto. Ahora estos labradores, ahora el pueblo está representado, o estos líderes religiosos están representados por estos labradores que no quieren dar el fruto. Cuando el dueño manda a los siervos para que recojan el fruto, ellos dicen no queremos y los golpean, los matan. Pero ahora vamos a Isaías 5, porque este pasaje a los escribas, ¿usted cree que no les recordó Isaías capítulo 5? Tanto los escribas como los sacerdotes e incluso todo el pueblo, al contarles esta parábola, seguramente recordaron Isaías 5. Capítulo 5, verso 1 al 7 de Isaías dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Y fíjense que va a decir lo mismo que decía en Marcos. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y sí dio uvas, pero uvas como silvestres, o sea, agrias, de mala calidad. ¿Usted ha comprado esas uvas? Que se ven bien y cuando las prueba, sin sabor, ¿no? Verso 3: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. ¿Qué más podía hacer Dios por el pueblo? Si había hecho todo, les había dado una tierra, les había dado paz, en este caso hablando de la viña, había hecho una torre, le había puesto barda, había limpiado, había quitado todas las piedras, era una tierra fértil. Dice entonces el verso 5: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Nuevamente anuncia un juicio. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. Ciertamente la viña de Jehová, fíjense, ¿quién es la viña de Jehová? De los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Estaba esperando un fruto de justicia, de obediencia, ¿y qué hubo? Vileza, clamor, injusticia, maldad, pecado. Aquí es claro porque está diciendo quién es esa viña, ¿no? Y cuál es el fruto que esperaba. Pero ojo, esta también lo podemos decir, esta parábola que a la vez es profecía, está en Isaías. Estamos hablando aproximadamente 600 años antes de Cristo. Entonces la situación 600 años atrás era la misma que estaban viviendo en ese momento cuando Jesús estaba. Y les está diciendo, están igual que aquel pueblo que fueron transportados a Babilonia por su pecado. Eso mismo pasó con ellos después del Imperio Romano, que los destruyeron dispersos. La situación 600 años atrás era la misma en ese tiempo. Pero después, ahora, 2000 años
¿Será diferente? ¿O habrá todavía una viña que está sin dar frutos? En este momento el pueblo sigue siendo rebelde y no querían obedecer a Dios. Entonces, primero veamos esto. Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro dueño. Él ha hecho todo, ahora en nosotros, para que podamos dar un fruto agradable. ¿Qué no le ha dado Dios, hermano? ¿Qué no le ha dado Dios? Le dio la vida, le permitió conocerle, le ha dado su palabra, le ha dado de su espíritu, lo ha puesto en una iglesia. ¿Qué más puede hacer el Señor para que podamos dar fruto? Nos rescató del mundo, nos sustenta cada día con su palabra, aún el sustento físico, el alimento físico, para que podamos dar un fruto agradable. ¿Y qué hacemos? ¿Damos ese fruto esperado? ¿Usamos lo que Dios nos ha dado para nuestros fines? Y actuamos nosotros como si nosotros fuéramos los dueños. Como si lo que hubiéramos logrado es por nuestras propias fuerzas y por nuestra propia capacidad. Y decimos, yo lo hice. Pero entonces, quiero hacer otra reflexión aquí en Marcos 12, en el versículo 2 al 6, no, al 5, del 2 al 5, dice, a su tiempo envió un siervo a los labradores, el primer siervo, ¿no? Lo mandaron, ¿y qué hicieron con ese siervo? Lo golpearon, lo avergonzaron y lo enviaron con las manos vacías. Después envió otro siervo y lo golpearon igual, y después al tercero lo mataron, y después envió a muchos otros siervos, ¿no? Ahora imagínense, usted es el siervo del Señor, y le dicen a Saúl, Saúl, ve a recoger el fruto, y va a Saúl y regresa todo golpeado, medio muerto, y dice, no me quisieron dar. Entonces, a ver, tú que estás más grande, ve, igual a ti sí te respeto. No, pues también lo golpean y lo mandan con las manos vacías. Luego le dicen a Toñito, ve, Toñito, ¿y qué dirías tú? No, pues ya no voy, entonces, ¿no? Pero estos siervos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron estos siervos? Fueron. Vea usted que estos siervos, a pesar de que sabían que les iba mal, que les iba a ir mal, fueron, obedecieron al Señor. Y estos siervos que están representando los profetas, todos los profetas del Antiguo Testamento, y aún Dios llamaba, por ejemplo, a Jeremías, a Ezequiel, y les decía, te voy a enviar un pueblo rebelde, no te van a hacer caso, no te van a escuchar, te van a maltratar, te van a golpear. ¿Usted qué diría? ¿Sí voy? Pero ellos, ¿qué dijeron? Sí voy. Entonces, podemos pensar si nosotros estaríamos dispuestos a ser como estos siervos. ¿Por qué? Porque venimos diciendo, ¿quién es el dueño? El Señor, aquí en este caso es el Señor de la viña, ¿no? ¿Quién ha trabajado? El dueño. Pero en nuestra vida, ¿quién es el Señor? Y usted dijo al principio, yo le pregunté, ¿quién es su Señor? Dijo Dios. ¿Quién es su Rey? ¿Usted qué dijo? Dios. Entonces, lo manda a hacer su voluntad. Usted está dispuesto a hacer su voluntad, aunque a veces sea afrentado, aunque incluso pudiera perder la vida, ¿estaría dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Bueno, finalmente, en el verso 6, por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Entonces, este punto sí quiero que lo entendamos bien. El Señor envía a su hijo. Usted recuerda bien Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito. Y aquí dice a su hijo, aquí ¿qué hijo? ¿Cómo se identifica con él? Un hijo amado. Al que amaba, lo envía.
7 dice: mas aquí los labradores, ¿qué dijeron entre sí? Este es el heredero, venid, manténgase. Ahora, fíjense que eso es bien importante. ¿Por qué? Ahora, ¿quién es el dueño en estos versos? El hijo es el heredero, ¿no? Él es el dueño, ya no es el Señor, ahora es el hijo el dueño. Esto implica entonces, fíjense, cuando está diciendo envía a su hijo, y ellos están entendiendo quién es ese Señor, Dios, y está enviando a su hijo. Cuando creo que yo comencé compartiendo los primeros capítulos de Marcos y dijimos, ¿qué implicaba ser hijo de Dios? Que era Dios o que es Dios. ¿Por qué? Y leímos Juan 5:18, que dice que los judíos procuraban matarle, no solo por quebrantar el reposo, el día de reposo, sino porque también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, el decir que era hijo de Dios no era nada más decir soy hijo de Dios, sino está diciendo yo soy igual que Dios. En otras palabras, yo también soy Dios, está diciendo Jesús. Vamos a Hebreos 1, porque este punto quiero que quede claro. Cuando Jesús entonces les dice envió a su hijo, un hijo amado, y luego los labradores dicen este es el heredero, no están diciendo cualquier cosa, les está respondiendo con qué autoridad hace las cosas que hace. Recuerden que comenzaron diciendo así, ¿con qué autoridad haces esto? Entonces en Hebreos capítulo 1 verso 2, bueno, voy a leer desde el verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, esos profetas son los siervos que Dios había mandado antes, ¿no? Ahora verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué está diciendo del Hijo? Él es el heredero, o sea, Él es el dueño de todo. Es más, Él es el creador de todo. Luego en el verso 5 de este mismo capítulo de Hebreos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Entonces, ¿quién está diciendo esas palabras? Dios Padre está diciendo, mi hijo eres tú. Esta cita de Hebreos está en el Salmo 2, cuando habla del reino del Mesías, y dice en el Salmo 2, verso 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, por eso los judíos cuando escuchaban decir yo soy el Hijo de Dios, ¿qué les viene a la mente a los judíos? Esos pasajes mesiánicos que hablan del Hijo como el heredero, como el dueño, como el Señor, ¿sí? Y también esto es parte de 2 de Samuel 7, cuando hace pacto Dios con David y le dice que un descendiente de David dice, él me será a mí por hijo y yo le seré a él por padre. Y estos son los pasajes que usa Hebreos para decir quién es Jesús. Jesús es el Hijo, Jesús es el heredero. Pero esto, ¿quién lo declaró? Dios Padre. Está diciendo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, yo le seré a él por padre y él me será a mí hijo. Es Dios Padre en el Antiguo Testamento declarando que Jesús, que el Mesías que vendría, era su hijo. Pero ahora, regresemos a Marcos. En Marcos también, mismo Dios da testimonio de que Jesús es su hijo. Marcos 1:11. Marcos 1:11 dice, cuando Jesús es bautizado, que dice, y vi una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo, y aquí voy a usar la misma expresión, amado, en ti tengo complacencia.
vino una voz del cielo que dijo esto. ¿Y esto quién escuchó? Todos lo escucharon. Entonces, Dios mismo está dando testimonio de que Jesús es su Hijo amado, que Él es el heredero, que Él es el Señor. Ahí mismo en Marcos capítulo 9, del verso 7, nuevamente Dios declara esto. Cuando están en el monte de la transfiguración, ¿recuerdan esa escena? Que están los discípulos y escuchan una voz. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Ok, entonces comenzaron los judíos con una pregunta: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad? Y Jesús les está respondiendo ahora: ¿con qué autoridad hace eso? ¿Y quién le dio la autoridad? ¿Con qué autoridad? ¿Con la autoridad de que yo soy el Hijo? ¿Con la autoridad de que yo soy el dueño? ¿Con la autoridad de que yo soy el heredero? Y le dijeron: ¿quién te dio esa autoridad? ¿Quién me la dio? Dios. Dios Padre me dio esa autoridad. Él fue el que declaró que yo soy su Hijo. ¿Sí? Con la autoridad de ser el Hijo, el heredero, el dueño, el Señor. Dios mismo le había dado esa autoridad. Además, como dijo también Nicodemo, nadie puede hacer esas obras que tú haces si Dios no estuviera con él. Sabemos que has venido de Dios. Entonces, las obras que Jesús había hecho también testificaban que Él es el Hijo de Dios. Entonces, pensemos algo. En el verso 12, de aquí de Marcos 12, para terminar, hay algo que debemos pensar. El entender intelectualmente servirá de algo, o sea, comprender alguna verdad bíblica nos servirá de algo. A veces decimos: sí sirve, ¿no? Hermanos, debemos estudiar, debemos comprender, debemos conocer, sí sirve, ok. Pero no nos sirve de nada si no hay obediencia. Porque ¿qué pasó en el verso 12 de ese capítulo 12 de Marcos? Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. ¿Qué quiere decir esto de que entendían? O sea, intelectualmente sabían qué estaba diciendo Jesús. Antes habían dicho saber. No podemos decir que Juan era de los hombres. Sabemos que viene de Dios. Entonces sabemos que estaba predicando la verdad. Y Juan el Bautista había dado testimonio de que Jesús era el Cristo. Y ahora están diciendo: sabemos lo que nos está diciendo, entendemos lo que nos está diciendo, que nosotros somos los labradores malvados y que nos está pidiendo fruto y no lo estamos dando. Pero ¿cuál fue su respuesta a eso? Queremos matarlo, queremos encarcelarlo. Esta fue su respuesta. Entonces, el entender algo aquí en la mente, intelectualmente, no nos va a servir de nada si no hay una obediencia. Podemos conocer a Dios, podemos escuchar la palabra de Dios, podemos entenderla, podemos enseñarla, pero si no hay una conversión, si no hay un cambio de voluntad en nuestras vidas, no sirve de nada. Si seguimos haciendo nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios, no sirve de nada. Entonces pensemos, hermano, ¿cómo actuamos? ¿O qué pensamos del obrar de Dios en nuestras vidas? Pensamos si no estamos actuando como estos líderes religiosos, como estos sacerdotes, como estos escribas. Y a veces le decimos a Dios: ¿con qué autoridad haces estas cosas en mi vida? ¿Quién te dio la autoridad para hacer esto en mi vida? ¿Con qué autoridad permites que esto me suceda a mí? Pero no dijimos que eres el dueño, no dijimos que eres el Señor. Entonces Él cumplirá su propósito y hará su obra en nosotros, perfeccionará su obra en nosotros. Entonces, hermanos, no deberíamos cuestionar a Dios de esta manera. Cuando las cosas no salen conforme a lo que nosotros queríamos, o conforme a nuestros planes o lo que nosotros esperábamos, cuando creemos estar perdiendo una posición, porque estos sacerdotes se preocupaban por la posición que estaban perdiendo, por el lugar que estaban perdiendo. Cuando a veces
perdemos la posición o los logros que hemos tenido y le decimos a Dios, ¿quién te dio la autoridad si es mi vida? Déjame hacer mi vida como yo quiera, le decimos a Dios. Hermanos, Dios nos dio todo lo necesario para dar fruto. Está esperando que demos un fruto de obediencia, un fruto de entrega a Él. ¿Cómo respondemos a esto? Pensamos que lo que tenemos en nuestra vida, los bienes materiales que tenemos son nuestros. Incluso el cuerpo que tenemos, decimos, es mi cuerpo. Yo hago con él lo que yo quiera. Pero debemos entender algo, y lo voy a decir con palabras de Marcos Vidal, de una canción. Debemos entender que nada es nuestro y que todo lo tendremos que entregar. Que solamente en Dios está la vida y solamente Él la puede quitar. Dice Marcos Vidal, vivimos de prestado y tarde o temprano estaremos cara a cara con Dios. Debemos comprender esta verdad, hermanos. Dios nos ha puesto como sus labradores que tendrán que dar cuentas, que tendrán que dar fruto al Señor. ¿Por qué tendremos que dar cuenta al Señor? Porque Él es el Señor, porque Él es el Rey, porque Él es el dueño de nuestra vida. Entonces, hermano, no busquemos hacer nuestra propia voluntad, busquemos hacer la voluntad de aquel que nos compró con su sangre. Y si Él nos compró, ¿de quién somos? De Él. ¿Con qué autoridad hace esto el Señor? Con la autoridad de ser el Dios, el Rey y el Señor de nuestras vidas. Pensemos si así lo vemos cada día, en cada cosa que pasa en nuestra vida, en cada situación, que Jesús es el Señor. Oremos. Padre, gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, por tu Espíritu obrando en nosotros. Pedimos, oh Dios, que podamos no solamente comprender en nuestra mente, sino aceptar en nuestro espíritu ese señorío tuyo. Te declaramos como nuestro Rey, te declaramos como nuestro Señor. Perdónanos, oh Dios, si hemos actuado como estos labradores malvados y no querer dar fruto. Perdónanos si a veces cuestionamos y decimos, ¿con qué autoridad haces esto? Si tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey. Gracias, oh Dios, te damos por nuestra salvación, por darnos todo lo que necesitamos, Padre, para poder dar frutos. Fruto agradable, fruto escogido. Ayúdanos, oh Dios, a dar ese fruto. Oh Dios, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.